Bueno, muy buenos días para todos. Vamos a empezar la conferencia del día de hoy. Mi nombre es Camilo Negrete. Yo soy residente del programa de Anestesiología y Reanimación de la Universidad de Antioquia y el día de hoy vamos a hablar de líquidos endovenosos en trauma, específicamente tratando de responder dos preguntas, ¿cuánto y cuándo? Veremos que también hablaremos de cuál, que es lo que como más boom tiene siempre, pero principalmente el enfoque va a ser en esas dos preguntas. Agradezco a ustedes por su presencia, en especial al doctor Juan Carlos Villa Velázquez, médico especialista en anestesiología y reanimación y docente del Servicio de Anestesiología de la Universidad, quien fue mi asesor para la presente conferencia. Dentro del contenido entonces vamos a hablar rápidamente de una introducción en cuanto al trauma, la evaluación inicial del paciente traumatizado, el concepto de reanimación control del daño de forma somera, que hay una charla específica de solo ese tópico, la minimización de los cristaloides y la reanimación hipotensiva, que de entrada hacen parte de ese concepto de reanimación control del daño. Ahora sí, cuánto y cuándo cuánto de líquidos endovenosos y cuánto vamos a utilizar, cuál va a ser otra pregunta que se va a intentar responder, y finalmente unas conclusiones. Tenemos entonces que la hemorragia es una de las principales causas de muerte traumática, y lo más importante es que es una muerte prevenible. Incluso en las primeras 24 horas es donde los pacientes traumatizados podrían perecer por esta razón. Y más importante, la primera hora después del trauma, donde juega un papel fundamental el médico pues de atención primaria, o nosotros pues en este caso que no tuviéramos que atender este tipo de pacientes. Tenemos que la exsanguinación ocurre aproximadamente entre las 2 y las 3 primeras horas, y es importante también reconocer la relación que ha tenido el desarrollo del trauma, o de los avances más bien en el trauma, en asocio con las diferentes guerras, específicamente pues por el conflicto armado. Vamos a reconocer que tanto el control quirúrgico como la parte de los anestesiólogos, la parte pues de la reanimación control del daño juega un papel igual de importante y se traduce pues en desenlaces de supervivencia. Y la idea es establecer una estrategia óptima de reanimación que permita que los pacientes tengan mejores desenlaces. Vemos entonces la relación de los avances en el trauma con el conflicto armado, en la Primera Guerra Mundial con la creación de los primeros bancos de sangre, en la Segunda Guerra Mundial con los inicios del desarrollo del plasma fresco congelado. Esta foto sé que muchos de mis compañeros la reconocerán, y muchos, pues obviamente es una foto histórica, una foto de la Guerra de Vietnam, donde se empezaron a dar los primeros avances en torno al tema de choque y coagulopatía. Finalmente, no catalogada propiamente como una guerra, sino pues el conflicto en este pues siglo XXI en Afganistán y en Irak, donde surge el concepto propiamente de reanimación control del daño. Tenemos una evaluación inicial del paciente, no nos vamos a detener en el ABC de la TLS, sino enfocado específicamente como hacia la parte de reanimación. Entonces, lo importante, la identificación de los pacientes que tempranamente van a requerir transfusión masiva, específicamente porque este grupo de pacientes, pues si los reconocemos, van a tener menos complicaciones, menos falla orgánica, se van a perder menos productos sanguíneos si los utilizamos. Para eso han sugerido varios puntajes, varios scores, entre ellos destaca el ABC Score, que tiene varias ventajas, entre ellas que no requiere estudios de laboratorio para definir una conducta y que puede calcularse rápidamente desde que el paciente llega, sea pues como camillazo entre comillas al quirófano o a un servicio pues de urgencia donde se atienden pacientes con trauma. Puede ser fácilmente recalculado, se basa en 4 aspectos fundamentales, y es si el paciente tiene un mecanismo penetrante, si la presión arterial sistólica al ingreso es menor de 90 milímetros de mercurio, si la frecuencia cardíaca es mayor a 120 latidos por minuto, y adicionalmente si encuentran líquido libre en la ecografía FAS, o sea que esta sea positiva. Si un paciente cursa con 2 puntos de este score o más, entonces tenemos que aproximadamente puede tener una sensibilidad que oscila casi hasta el 90% y una especificidad casi hasta el 67%, casi hasta también el 90%, para definir que un paciente vaya a requerir de forma temprana transfusión masiva. Este score lo validaron en el año 2010, específicamente con este estudio que pretendía evaluar si la identificación temprana
de los pacientes de alto riesgo podría mejorar la supervivencia. Entonces, definieron pues este estudio para validarlo y específicamente ver si podían predecir la necesidad de transfusión masiva, realizada entre 2006 y 2007, específicamente con pacientes traumatizados que fueron transportados desde la escena del trauma hacia un centro de trauma de primer nivel. Para ellos, primer nivel es el nivel óptimo de atención de trauma. ¿Listo? Fueron 3 centros de trauma los que estuvieron involucrados en el estudio. Este que es el Vanderbilt University Medical Center, el Johns Hopkins Hospital y el Parkland Memorial Hospital, todos en Estados Unidos. Evaluaron el puntaje ABC Score y el mismo punto de corte, 2 puntos para definir la necesidad de transfusión masiva. 1.604 pacientes en total. Vemos que el desarrollo pues, en cuanto a los resultados, la sensibilidad y la especificidad fue casi alrededor del 90% para establecer que esos pacientes iban a requerir transfusión de forma temprana. Concluyen que es un puntaje válido para predecir cuáles son los pacientes que se benefician de la transfusión, aunque en este momento pues se requerían estudios prospectivos. Tenemos adicional al puntaje ABC Score que en otros contextos también se debería iniciar protocolo de transfusión masiva de forma temprana, y es en el contexto del paciente con inestabilidad hemodinámica persistente, con sangrado activo que requiera o cirugía de forma inmediata o embolización para el mismo control del sangrado, y si en el sitio de trauma se transfundió el paciente. Tal vez este concepto va a estar más aplicado como al trauma de guerra, donde sabemos que en la misma como zona de impacto, por decirlo de cierta forma, hay unidades pues, prácticamente medicalizadas donde se puede dar este abordaje a los pacientes. Diferente pues aquí que no es común pues, ver a una PH que transfunde un paciente, ¿cierto? Sabemos que esto lo extrapolamos desde el concepto de reanimación en trauma. Y aunque no es el tema principal de la charla, sí es importante reconocer que la tromboelastografía y la tromboestalometría no rotacional juegan un papel también importante en cuanto al diagnóstico y seguimiento de la coagulopatía inducida por trauma, y en relación con las pruebas estándares de coagulación, TP, TPT, recuento de plaquetas, los resultados de la tromboelastografía son muchos más rápidos, incluso se dice que en menos de 5 minutos puede tener uno el resultado, y además de que son más rápidos, puede predecir exactamente cuál es la falencia o el déficit que hay que corregir en los pacientes. Surge entonces la reanimación control del daño. Inicialmente surge pues realmente cirugía control del daño, es un término extrapolado de la Armada Naval de los Estados Unidos, y ellos lo definían como la capacidad que tenía una embarcación luego de haber sufrido un trauma de guerra específicamente, de absorber ese daño y finalizar la misión de forma exitosa hasta llegar a un punto donde puedan dar la reparación completa. Este término lo extrapolaron, como les digo, los cirujanos. En el año de 1976 empezaron pues como con el contexto de cirugía control del daño, y fue propiamente aceptado en 1993. Luego de esto, ya pues sobre todo pues, por parte del grupo de anestesiólogos, se añade un concepto más global que es reanimación control del daño, que consta pues de las 4 partes fundamentales: la minimización de los cristaloides isotónicos, que es el tema, el pilar de esta charla; la hipotensión permisiva, que también es indispensable; la transfusión equilibrada de hemoderivados; y la corrección de la coagulopatía dirigida por metas. En estas últimas no nos vamos a detener, hay una charla específica en las próximas semanas sobre el tema. Primera pregunta, ahora sí, después de la contextualización. Entonces, ¿cuánto líquido endovenoso vamos a administrar en los pacientes? El ATLS, en su última edición, que es la 9ª, nos sugiere iniciar un bolo que oscila entre 1 y 2 litros de cristaloide en un adulto, y de 20 mililitros por kilo en la población pediátrica, previamente tibios, aproximadamente en 39 grados centígrados. Plantean que los volúmenes absolutos, pues no hay un número específico de cuánto debe recibir el paciente, sino que se debe basar según la respuesta que éste tenga al reto hídrico, y cuenta también obviamente si el paciente recibe líquidos endovenosos de forma prehospitalaria. Este bolo, este reto hídrico que propone el ATLS de forma pues, secundaria, lo que nos quiere intentar inducir es decidir si un paciente, o establecer más bien si un paciente cursa con choque hipovolémico.
Si responde, probablemente esa sea la etiología, y sabemos que aproximadamente el 80% de los pacientes traumatizados van a tener choque hipovolémico. Sin embargo, un paciente con trauma puede cursar con alguno de los otros tipos de choques, y es en ese caso donde cobra pues importancia el bolo inicial de cristaloides. Sin embargo, pues siempre respecto a esto se ha generado una controversia y es necesario, como en una balanza, sopesar en cuanto a evitar el sangrado y evitar la isquemia o la hipoperfusión. Entonces, por un lado, si se restringen los líquidos endovenosos con el fin de lograr una hipotensión permisiva o tolerante, o si, por el contrario, se asume una terapia agresiva de líquidos endovenosos con el fin de que el paciente siempre esté normotenso. Esta controversia ha venido desde finales del siglo pasado. Vamos a mirar algunos de esos avances. Aquí tenemos dos estudios publicados en el año de 1973 y 1983, específicamente por el grupo del Dr. William Shoemaker de la Universidad de California. En estos dos estudios, ellos se dieron cuenta que existía una asociación entre varios parámetros hemodinámicos, entre ellos el gasto cardíaco y la entrega de oxígeno, una relación con la supervivencia en los pacientes críticamente enfermos, dentro de los que estaban los pacientes politraumatizados. En el año de 1988, también el mismo grupo del Dr. William Shoemaker genera este estudio en el cual quieren determinar si realmente esos pacientes que tienen mejores tasas de supervivencia tienen esos parámetros hemodinámicos más compensados o más altos, por decirlo de cierta forma, teniendo presente que se plantea que tanto el aumento del índice cardíaco como de la entrega de oxígeno son compensaciones en los pacientes traumatizados cuando empieza la terapia de reanimación. Son dos series específicamente, una de 252 pacientes y una de 146, y plantean un grupo protocolo y otros grupos estándares. Lo importante, el grupo protocolo lo plantean específicamente como metas supranormales, o sea, vamos a ver específicamente en cuánto. Esta tabla es muy tediosa, quiero que si alcanzamos nos focalicemos en la parte inferior, que es donde tenemos los parámetros hemodinámicos, y vemos que el grupo control, el índice cardíaco pues estándar es entre 2.8 y 3.5 litros por minuto por metro cuadrado de superficie corporal, mientras que en el de grupo protocolo, que es el de metas supranormales, observamos que ese índice cardíaco puede ser incluso mayor a 4.5. Lo mismo sucede con la entrega de oxígeno y con el consumo de oxígeno. Ellos observaron específicamente que en ese grupo protocolo de metas supranormales había menor estancia hospitalaria, menor estancia en la unidad de cuidados intensivos, menor tiempo de ventilación mecánica invasiva y, más importante aún, menos porcentaje de muertes asociadas pues al trauma. Entonces, con base en lo anterior, concluyen pues que la mortalidad en ese grupo protocolo se redujo significativamente comparada con el grupo control y adicionalmente disminuyeron las complicaciones. El tiempo, pues, también el tiempo de estancia en UCI, el tiempo de ventilación mecánica e incluso los costos. Con base en eso, hasta ese momento, 1988, se planteaba que lo ideal era reanimar agresivamente a los pacientes con el fin de que llegaran a esos valores supraóptimos de metas hemodinámicas. Entonces, la reanimación supranormal más el desarrollo que tenía en su momento de la cirugía, el control del daño, específicamente de la laparotomía, tenía ciertas ventajas, pero ya les empezaban a haber algunos inconvenientes, entre ellos la imposibilidad para cerrar la pared abdominal después del segundo tiempo quirúrgico, y esto asociado a edema intestinal masivo. Entonces empezaron a preguntar si realmente era óptimo, era ideal tener esos valores supranormales de referencia para los pacientes traumatizados, y en este estudio publicado en el 2003 comparan la reanimación supranormal con la reanimación normal. Obviamente en la supranormal se requirieron más infusión de líquidos cristaloides, se evidenció disminución en la perfusión intestinal y mayor incidencia de síndrome compartimental abdominal, hipertensión intraabdominal secundaria y falla orgánica múltiple y muerte. En este otro estudio, un poquito previo a este, nos quieren evaluar la importancia del volumen celular en cuanto a la regulación de varios mecanismos compensatorios intracelulares, y plantean que definitivamente el edema intracelular se relaciona con interrupción de procesos bioquímicos vitales, entre los que destaca la disminución de la síntesis y la secreción de la insulina. Y en este otro
artículo publicado en el 2006 en la revista Shock, nos quieren evaluar cuáles son esas consecuencias metabólicas y celulares de la reanimación hídrica agresiva, y evidencian que en esos casos donde se dan reanimación de forma agresiva con líquidos cristaloides hay mayores complicaciones cardíacas, pulmonares, específicamente el SDRA es el principal, hay mayor ilio posoperatorio, alteraciones en la coagulación, en la parte inflamatoria, mientras que las estrategias restrictivas sucede lo contrario. Se presentan menos casos de síndrome de dificultad respiratoria aguda y en los casos que se presentan disminuye el tiempo de duración o la recuperación del mismo. Adicionalmente, hay una tendencia hacia menores tiempos hospitalarios y finalmente menor mortalidad. Aquí vemos otra publicación donde nos quieren evaluar nuevamente normal o supranormal en cuanto a los estándares de reanimación, porque pues no había estado como clara hasta ese momento. Se recolectaron pacientes entre el 97 y 1999, realizado pues por la Universidad de California, incluyeron 75 pacientes, excluyendo el trauma encefalocraniano y el trauma raquimedular. Había un grupo de tratamiento y un grupo control. El tratamiento era el grupo de metas supranormales. Y en ese estudio llama la atención que con las estrategias iniciales de reanimación no hubo diferencia en cuanto a la mortalidad, la falla orgánica, la sepsis y otras complicaciones, pero sí vieron que los pacientes que mejores desenlaces tenían eran los pacientes que lograban llegar a esos valores como supranormales independiente de la estrategia de reanimación que se haya planteado de forma inicial. Entonces vemos que los pacientes que llegaron a esos valores óptimos, el porcentaje pues de muerte fue mucho menor, de sepsis y de falla orgánica múltiple, como lo evidenciamos en la tabla de la derecha de ustedes. Concluyen entonces que en los pacientes que están gravemente lesionados y logran valores hemodinámicos óptimos o hasta este momento llamados supranormales, tienen mayores probabilidades de sobrevivir que aquellos que no lo logran, independientemente de cuál haya sido la estrategia de reanimación inicial. Y este es otro análisis, es de una base de datos publicado en el Journal of Trauma Acute Care. Entre 2003 y 2011 se realizó. Evaluaban como desenlace primario la mortalidad, específicamente pues por cualquier causa, en cuanto a los pacientes traumatizados. Y desenlace secundario, todo lo que ya hemos estado hablando: ventilación mecánica, días de estancia en UCI, días de estancia hospitalaria, si se presentaba o no hipertensión intraabdominal y el síndrome el síndrome compartimental abdominal, si había insuficiencia renal o si habían infecciones nosocomiales asociadas, entre las que destacaban la neumonía y la infección del sitio operatorio. Vemos en esta gráfica cómo dividen los grupos de pacientes en torno a la cantidad de líquidos que hayan recibido. Menos de 5 litros en las primeras 24 horas, menos de 5 litros, de 5 a 10, entre 10 y 15 y más de 15 litros. Y observamos en las 4 gráficas cómo es la tendencia que en la medida que va aumentando el volumen infundido de líquidos intravenosos, empieza a aumentar la incidencia de complicaciones asociadas. La primera es del síndrome de dificultad respiratoria aguda, esta otra es de la falla orgánica múltiple, el síndrome compartimental abdominal y la incidencia de complicaciones infecciosas, específicamente infección del sitio quirúrgico. Entonces ellos plantean que la reanimación con cristaloides se asocia con aumento sustancial de la mortalidad. En este estudio, de la morbilidad, en este estudio no hubo diferencias en cuanto a la mortalidad. Sin embargo, pues vemos que estos desenlaces secundarios pues no son para nada despreciables. Entonces juega un papel importante definir, listo, o sea, la tendencia ha ido cambiando como a ser más restrictivos, a minimizar los cristaloides, pero finalmente después de todo esto, ¿cuánto? Que es la pregunta que nos planteamos desde el inicio de la charla. En este estudio publicado en el Journal of Trauma en el año 2011, pretenden evaluar cuál es ese valor, cuál es el umbral de los cristaloides para definir que es un factor independiente para predecir mortalidad. Es un estudio retrospectivo, sin embargo, pues es un estudio con gran cantidad de pacientes, ya lo vamos a ver, realizado entre 2000 y 2008, nuevamente en un centro óptimo de primer nivel de trauma en los Estados Unidos. Se dividieron los pacientes entre los pacientes ancianos, mayores de 70 años, y los menores de esta edad. Se evaluaron 3.137 pacientes.
Y ellos evidenciaron que en la medida que aumentaba la infusión de los cristaloides, aumentaba la mortalidad en los dos grupos, pero era mucho peor en el grupo de los pacientes ancianos, menores de 90 ancianos, perdón, mayores de 70 años, donde evidenciamos que si bien el porcentaje es mayor, obviamente pues se presentaban menos casos de trauma en esos pacientes ancianos. Y esa mortalidad aumentó mucho más cuando se infundían más de 3 litros de líquidos endovenosos. Cuando se infundía hasta 1 litro no hubo alteraciones significativas en torno a la mortalidad, y nuevamente con 3 litros los pacientes ancianos definitivamente les fue mucho peor. Aquí tenemos la tablita donde evidenciamos lo anterior. Vemos el OR cómo va progresivamente aumentando, eso es en los pacientes ancianos, en la medida que aumenta la cantidad de líquidos intravenosos infundidos, incluso hasta 8 veces pues, por encima es el riesgo en este tipo de pacientes. Concluyen entonces que el reemplazo de 1.5 litros o más es un factor independiente para la mortalidad, que esto es peor en el grupo de los pacientes mayores de 70 años y que en el servicio pues, de emergencias o de forma inicial deberían evitarse infusiones de mayor cantidad de líquidos. Y plantean obviamente que si el paciente requiere corrección quirúrgica o estancia hospitalaria en UCI, pues habrá que determinarlo de forma rápida. Surge entonces aquí, listo, menos líquido, se asocia entonces aquí a un concepto que es hipotensión permisiva, que lo que pretende finalmente es mantener la mínima presión arterial necesaria para perfundir los órganos vitales sin que haya disrupción del coágulo que se empieza a formar pues en esa área traumatizada, específicamente antes del control quirúrgico de sangrado. Entonces, tener en cuenta que esto lo vamos a ver pues, más en otra charla, pero hay unos grupos de pacientes que no se benefician de esta terapia pues, hipotensiva permisiva. Están los pacientes ancianos, los pacientes con trauma encefalocraneano y trauma raquimedular. Recordemos que la presión de perfusión cerebral depende de la presión arterial media. Y los pacientes con enfermedades cardiovasculares, específicamente los pacientes con enfermedad coronaria. Hay un estudio que surge específicamente entonces para evaluar cómo es, pues, si es factible una estrategia como hipotensiva en los pacientes traumatizados, estudio realizado en el año 2015 por 19 servicios de emergencias médicas en Estados Unidos y Canadá. Entre el 2012 y 2013 evaluaban pacientes tanto con trauma cerrado como con trauma penetrante y el principal criterio de inclusión era que de entrada los pacientes estuvieran hipotensos, con sistólica menor de 90 milímetros de mercurio, 192 pacientes estudiados, aleatorizados, 2 grupos, el grupo de reanimación controlada y un grupo de reanimación estándar. El grupo de reanimación controlada lo definían ellos como una meta de, ojalá, una presión sistólica menor de 70 milímetros de los pacientes que tenían presión arterial sistólica menor de 70 milímetros de mercurio o que no tuvieran pulsos distales, específicamente el pulso radial, le administraban una infusión de 250 mililitros de cristaloides y evaluaban, y si nuevamente no cumplía esta meta de la presión arterial sistólica, pues daban nuevamente un bolo. Mientras que en el estándar, es el que nos define que realmente el ATLS, utilizaban un bolo de 2 litros de cristaloides para mantener una presión arterial sistólica mayor de 110 milímetros de mercurio. Ellos entonces, en los resultados, encontraron que en los dos grupos no hubo exactamente pues, diferencias en la estancia en UCI ni en la ventilación mecánica, pero sí fue muy importante luego de las primeras 24 horas que en el grupo de reanimación controlada hubo un 5% de las muertes, mientras que en el estándar hubo un 15% y fue estadísticamente significativos. Adicionalmente, en torno a esta mortalidad se evidenció principalmente en el trauma cerrado, en el trauma penetrante no hubo diferencias estadísticamente significativas. Concluyen entonces que la reanimación controlada, hipotensión permisiva, es factible en algunos entornos extrahospitalarios y pueden haber ventajas en los pacientes con trauma cerrado, aunque justificaría la realización pues, de un ensayo en fase 3 a mayor escala, con mayor número de pacientes para predecir más el resultado. Entonces, ya sabemos, más o menos 1.5 es como el valor que uno va teniendo como en la mente, pero ¿cuánto líquido es suficiente como para determinar que un paciente responde o no a un reto? Entonces, tenemos este estudio que fue publicado en el año 2015, perdón, es de este año, en el año 2017, de hecho es un artículo que está en prensa todavía, y
nos plantean un estudio descriptivo pero prospectivo, con recolección de pacientes entre el 2008 y el 2011, pacientes con trauma severo que ingresaban hipotensos al servicio pues de emergencias, y evaluaban parámetros hemodinámicos luego de una infusión, un bolo de 1 litro, y luego de un segundo bolo, o sea, cuando se llevaban 2 litros de cristaloides. Definían que el paciente no tenía respuesta cuando persistía hipotenso o cuando persistía taquicárdico mayor de 120 latidos por minuto, y pretendían evaluar si estos valores podían predecir la necesidad de cirugía inmediata o no. Fueron 69 pacientes. Ellos encontraron, si vemos estas dos gráficas que resumen realmente los resultados del estudio, que la sensibilidad y la especificidad después de la infusión de 1 litro de cristaloides fue mucho mayor para predecir cuáles pacientes iban a necesitar cirugía inmediata o cuáles pacientes no respondían al reto hídrico en comparación con una infusión de 2 litros de cristaloides. Entonces, con base en eso uno diría, pues no habría necesidad de llevar el paciente hasta los 2 litros, porque desde 1 litro de infusión uno podría estar pensando que con eso pues va a ser suficiente para predecir si va a responder o no a los líquidos. Enseguida vamos a ver algo más de cómo se debe evaluar esa parte de la respuesta a los líquidos endovenosos. Entonces, en este caso, pues el aumento del volumen no proporcionó una mejor capacidad para predecir la necesidad de cirugía. Entonces, bueno, más o menos queda respondido el cuánto. 1.5 litros aproximadamente, ATLS sugiere 2 litros, ya sabemos en qué contexto. ¿Cuándo? Entonces, realmente el cuándo, si uno es estricto, pues ¿a cuándo? Pues cuando desde el momento inicial del trauma uno debería pues tener intervenciones. Incluso hay varios estudios que han determinado de forma prehospitalaria la cantidad de líquidos intravenosos que debería recibir un paciente con trauma severo, partiendo de que la mortalidad por trauma asociada a shock hemorrágico es en las primeras 24 horas, y recordemos que hay 1 hora de oro para uno establecer un adecuado tratamiento de los pacientes. Entonces, el shock hemorrágico juega pues un papel fundamental la atención prehospitalaria, la reanimación intraoperatoria, entonces la hemostasia quirúrgica basada pues en el grupo de cirujanos, y por parte pues de anestesia evitar la hipoperfusión secundaria y continuar todo el tratamiento en los cuidados posoperatorios, probablemente en una unidad de cuidados intensivos. Tenemos entonces este estudio que nos evalúa específicamente eso, los pacientes que son sometidos a líquidos intravenosos de forma prehospitalaria, si tenían pues o no una mejor respuesta. Entonces esto es un estudio descriptivo de unos datos pues obtenidos de un estudio previo en cuanto a trauma, un estudio multicéntrico entre el 2003 y 2010, 1.216 pacientes. 2 grupos, definieron un grupo como los que recibían altos cristaloides, como más de 500 mililitros, probablemente pues dice uno que no es tanto, y un grupo de bajos cristaloides, los que recibían de forma prehospitalaria menos de 500 mililitros, y querían evaluar la asociación de esa cantidad infundida con mortalidad y coagulopatía aguda. Ellos encontraron una relación pues interesante en cuanto a los pacientes que de entrada en el sitio del trauma estaban hipotensos, perdón, son muy duro, estaban hipotensos y recibían más de 500 centímetros de cristaloides. En este grupo de pacientes que estaban hipotensos en el sitio del trauma y recibían más de 500 mililitros, se vio que había un aumento en esa mortalidad de la coagulopatía, pero eso no aplicaba en los pacientes hipotensos, donde si el paciente de entrada no estaba hipotenso, pues con ese reto hídrico, la mayoría llegó en normotensión al servicio pues de emergencias, fue estadísticamente significativo, y evidenciaron que cada milímetro de mercurio incrementado de la presión arterial aumentaba el 2% de la supervivencia en los pacientes hipotensos. ¿Listo? Entonces, ¿qué queda uno pues como con este estudio? Que si los pacientes cursan con un trauma severo y reciben más de 500 mililitros, tuvieron peores desenlaces si los pacientes de entrada no estaban hipotensos. A los hipotensos les fue bien. ¿Listo? Corregía pues la hipotensión y plantean que la reanimación debería basarse en eso. Si el paciente de entrada estaba no hipotenso, pues darle o no el reto hídrico. Surge también otra pregunta, entonces, ¿hasta cuánto cantidad de líquido y hasta qué momento? ¿Hasta cuándo? Vemos que todo se basa en esas 2 preguntitas. Entonces, en eso pues han surgido metas de reanimación, algunas son otras van a ser más dinámicas,
Entonces, existen pues tradicionalmente parámetros hemodinámicos que han sido evaluados para definir que un paciente ha tenido una adecuada reanimación: la presión arterial media, la presión venosa central, la saturación central venosa de oxígeno, la entrega de oxígeno, el gasto urinario, algunos parámetros metabólicos, específicamente el déficit, en este caso de base, y el lactato sérico, y parámetros de perfusión tisular de forma regional, como el NIRS. Sin embargo, con base pues en lo anterior, ¿cómo podemos definir si un paciente responde o no a un reto hídrico? Entonces, van a existir unos indicadores que son estáticos, que se evalúan en general pues con monitoría invasiva, entre ellos pues la presión de la aurícula derecha, presión venosa central, la presión de enclavamiento de cuña de la arteria pulmonar, el volumen del ventrículo derecho, el volumen diastólico, y hay otros indicadores que son dinámicos, que son los que han tenido como mayor auge en los últimos años, y entre ellos destacan la variación de la presión sistólica, la variación de la presión del pulso, la variación del volumen sistólico y las variaciones de la onda pletismográfica. Grande, varias revisiones pues específicamente pues del Best Practice de Anesthesiology sugieren que las variables dinámicas son unos predictores más fiables para evaluar la capacidad de respuesta a fluidos en los contextos en los cuales los pacientes no cursen con arritmias cardíacas y que estén sometidos a ventilación mecánica invasiva en ausencia de esfuerzos respiratorios espontáneos del paciente. Voy a referirme específicamente a este indicador, a la variación de la presión del pulso. Sabemos que este indicador se debe evaluar en el paciente con ventilación mecánica, y la base fundamental es que los pacientes que están sometidos a la ventilación mecánica van a tener un comportamiento diferente con el aumento de la presión intratorácica con cada ciclo ventilatorio. Entonces, se ha definido en varios estudios, oscilan realmente en un valor que puede ir desde el 9 hasta incluso algunos estudios hasta el 17, pero en promedio un valor del 13% en esa variación de la presión del pulso para predecir si el paciente va a tener una adecuada capacidad para responder o no a un reto hídrico. Las limitaciones entonces, lo mencionábamos someramente ahora, si el paciente tenía actividad respiratoria espontánea, no es un medidor fidedigno, si el paciente cursaba con arritmias y si había bajo volumen tidal, específicamente por debajo de 7 mililitros por kilo. Y otro parámetro que ha venido también en auge pues en los últimos años, asociado pues como al desarrollo, no al desarrollo, pero más a la implementación del ultrasonido en la evaluación de estos pacientes, está la variación de la vena cava inferior, específicamente de la medida como del índice. Entonces, plantea específicamente que una variación del índice de extensibilidad mayor del 15% puede predecir que un paciente va a tener una adecuada respuesta a fluidos. Si solo medimos el diámetro pues de la vena cava inferior, y específicamente este es menor a 1.5 centímetros, o el índice de distensibilidad en otro estudio era mayor de 12, se decía que el paciente iba a tener una adecuada respuesta a líquidos intravenosos, mientras que si había otro índice que es el de colapsabilidad, estaba menor del 15%, el valor predictivo negativo era prácticamente del 100% para decir que el paciente no iba a tener respuesta al reto hídrico. Hay varios estudios que también quieren plantear la medición de la vena cava inferior en estudios tomográficos. Algunos sugieren que podría tener buen desempeño. En general, la mayoría de los que encontré no se correlacionaban los valores tomográficos de la vena cava inferior con la respuesta a los retos hídricos. Ya hemos hablado entonces más o menos de cuánto, cuándo, y esta pregunta que siempre se la hace todo el mundo, pues ya muchos pues ya la tienen muy dilucidada, pero en general dicen, entonces, ¿cuál líquido intravenoso se va a utilizar en el grupo de pacientes traumatizados? Esta gráfica simplemente es para que veamos las concentraciones en cuanto a miliequivalentes de varios de los líquidos intravenosos que podemos utilizar. Aquí hay cristaloides y hay coloides, vamos a poner coloides arriba. El primer ítem pues es la referencia, que es el plasma, cloruro de sodio, la solución salina que llaman normal, normal entre comillas, que tiene pues solamente sodio y cloro, la solución hipertónica al 7.5%, el lactato de Ringer o Harman, y aquí está el plasma light, que vamos a ver enseguida como la importancia que ha tenido
en los últimos años. Específicamente, si ven los valores, grande, lo que les quería mostrar es que es el que más se acerca a las concentraciones en miliequivalentes de los diferentes iones a nivel plasmático. Y vemos que la osmolaridad pues, es prácticamente el plasma pues, humano. Y aquí abajo, específicamente vemos algunos grupos de coloides que también han sido utilizados pues, en el transcurso de los años para la reanimación hídrica, no solo de los pacientes traumatizados, sino de los pacientes en general en choque. ¿Vale? Pregunta entonces, la primera pregunta que uno se hace es, pues, ¿cuál? ¿Cristaloide, coloide? De esto, pues, ya hay una revisión publicada en Cochrane en el año 2012, y ellos plantean con base hasta ese año que no había una evidencia en los ensayos clínicos aleatorizados de que la reanimación con coloides redujera la muerte, comparado con la reanimación con los cristaloides en los pacientes traumatizados, entre los que estaban también pues, pacientes con quemaduras. Y como los coloides pues, no estaban asociados a una mejoría en la supervivencia, como son más costosos, pues es difícil de entrada justificar el uso de los coloides en estos grupos de pacientes. Se le ocurre entonces, listo, ya vamos, bueno, vámonos por cristaloides. Pues vimos que había cantidad pues, significativa de cristaloides. Isotónicos o hipertónicos, hay varios estudios que han pretendido pues, evaluar sobre todo la solución salina hipertónica en el contexto pues, de trauma. Aquí tenemos pues, dos revisiones grandecitas, una de Best Practice de Anesthesiology y otra del New England Journal. Y de cierta forma las dos se extrapolan, evidenciando que las formulaciones, las soluciones hipertónicas podrían ofrecer beneficios en cuanto al edema tisular, a menos síndrome compartimental interabdominal. Sin embargo, tenemos pues, que tener presente que no está establecida la seguridad de la reanimación exclusivamente con solución salina hipertónico. Por ende, hasta a la luz pues, del día, no reemplazan los cristaloides isotónicos en cuanto a la reanimación hídrica. Y ahora, otra pregunta, ¿cuál cristaloide isotónico? Entre comillas, eso que vemos que van a ser específicamente más bien hipotónicos. Entonces aquí tenemos un estudio publicado en el año 2008 en Anestesia y Analgesia, donde querían evaluar tres específicamente: solución salina al 0.9%, lactato de Ringer y plasma light. ¿Listo? Y ellos en este estudio pudieron concluir que las tres soluciones, era un estudio en pacientes sometidos a trasplante renal y querían evaluar cuáles tenían menos impacto en el equilibrio ácido-básico de este grupo de pacientes. Y concluyeron que tanto los tres cristaloides se podían utilizar de forma segura en los pacientes trasplantados, sin complicaciones pues, de forma pues, muy inmediata. Sin embargo, el mejor perfil metabólico lo evidenció el plasma light, específicamente con la solución salina. Evidenciaron pues el efecto pues secundario de la acidosis hiperclorémica con notorio pues descenso del pH en ese grupo de pacientes, y con el lactato de Ringer, a pesar pues de que la cantidad de lactato no es tan alta, sí se vio que podía incluso acumularse y presentar episodios de alcalosis metabólica. En otros estudios, el lactato sérico se ha asociado a disminución específicamente de algunos parámetros inflamatorios, entonces también pues hay que utilizarlo como con precaución. Pareciera entonces que el plasma light es como el líquido, el cristaloide que va a mandar la parada, entre comillas, por decirlo de cierta forma, y en este estudio publicado en el año 2014 nos quiere evaluar específicamente eso: solución salina normal, el cristaloide plasma light, y es un ensayo clínico controlado de pacientes traumatizados, y ellos evidenciaron que en comparación con la solución salina normal, al 0.9%, el plasma light sí tuvo mejor desempeño. ¿Por qué? Porque tuvo mejor estado ácido básico, tuvo menos hipercloremia, específicamente las 24 horas del trauma, aunque plantean que sí se necesitan más estudios del plasma light. Limitaciones de esta solución, que no está disponible pues en todos los centros específicamente. Aquí pues en la ciudad, en los que tengan pues el convenio pues con Corpaul, no tengo conflicto de intereses, lo quiero decir obviamente, pero pues es el productor de la solución multielectrolítica. Conclusiones finalmente:
Entonces, podemos decir que de forma inicial es indispensable reconocer los pacientes que de entrada se deben beneficiar de transfusión inmediata y no pues perder tiempo, entre comillas, administrando cristaloides cuando de entrada habría que poner sangre. Reconocer la importancia del concepto de reanimación control del daño en pacientes con trauma y aplicarlo. Reconocer que de forma inicial el pilar es la restricción hídrica en la reanimación, ojalá no mayor de 1.5 litros. Siempre promover la reanimación desde el contexto prehospitalario, sobre todo en los pacientes que de entrada en la escena del trauma están hipotensos. Realizar la reanimación guiada con variables dinámicas en la medida pues de que tengamos la disponibilidad de la presión de variación del pulso o de el índice de la vena cava inferior, si existe pues la destreza en la utilización de la ultrasonografía. Los cristaloides hasta el momento pues todavía están sobre los coloides en cuanto a la reanimación hídrica, y si hay disponibilidad, pues lo ideal es utilizar una solución que tenga un desempeño pues más adecuado en cuanto a la parte metabólica, el equilibrio hidroelectrolítico y ácido base, como lo es el Plasma-Lyte. Y eso es todo por ahora. Preguntas, sugerencias, comentarios. Juan Camilo, docente del servicio de anestesia. Camilo, para felicitarte, muy buena revisión y muy buena presentación. ¿Alguien tiene preguntas? Perfecto, doctor Elmer. Sí, buenos días. Elmer Gaviria. Camilo, te hago una pregunta. Vos has planteado en las diferentes revisiones que ha hecho sobre la reanimación hídrica de cuánto y cuándo. Entonces, uno se mueve entre los 500 mililitros y los 1.5 litros, ¿correcto? La pregunta es, si yo no logro las metas que me planteo desde el punto de vista hemodinámico, ¿cuándo pienso en dos elementos? Medicamentos vasoactivos y componentes sanguíneos. Listo. Pero entonces, de entrada, como vimos en alguno de los artículos pues que presenté aquí en la revisión, si un paciente, cuando ya tiene, uno ya pues ha hecho un reto hídrico de aproximadamente 1 litro, ya sabemos que ese tipo, el litro de solución va a definir si un paciente pueda responder o no, o necesidad de otras alternativas, específicamente pues cirugía inmediata. Uno de entrada en ese grupo de pacientes podría establecer que se deben beneficiar de hemoderivados de forma temprana. Adicionalmente, si se ha logrado pues el control hemostático quirúrgico del trauma, del sangrado pues específicamente, nos debemos de valer específicamente si están disponibles, nosotros tenemos la disponibilidad pues de esos recursos de las variables dinámicas. Entonces, en los pacientes que tengan si utilizamos pues la variación de la presión del pulso, específicamente valores en algunos estudios por encima del 15%, en algunos estudios por encima del 13%, para definir si el paciente responde o no. Si realmente eso está por debajo de ese valor, pues va a tocar evaluar otras causas del choque y definir si realmente va a requerir o hemoderivados o soporte vasopresor. E igual utilizar el índice de la vena cava inferior, que también se ha visto pues que es uno de los predictores de respuesta o no a los retos hídricos de forma inicial. No sé si quedó respondido. Gracias. Para dar respuesta a la pregunta del doctor Elmer, hay que diferenciar dos momentos. Uno es antes del control quirúrgico del sangrado y el otro después. Antes de, se hace una técnica de hipotensión permisiva, donde se restringe la cantidad de líquidos que se le infunden al paciente. Básicamente se le da la cantidad suficiente para mantener unas presiones de perfusión
mínimas y así minimizar las pérdidas sanguíneas, la hipotermia, la coagulopatía dilucional. Una vez el cirujano logra el control quirúrgico del sangrado, pues ya se pueden administrar volúmenes mucho mayores buscando unas metas. Esas metas fueron las que mostró Camilo en su presentación, que hay metas hemodinámicas fijas o estáticas y dinámicas y metas metabólicas, que sería el lograr una depuración adecuada de lactato, una saturación venosa central adecuada o mixta, entre otras varias metas. El inicio del soporte vasopresor dependerá también de cuál es el objetivo hemodinámico que yo persigo. Si la causa del choque del paciente con trauma es hipovolemia, la forma de resolverlo es con volumen. Pero hay momentos donde se debe preferir la perfusión cerebral o coronaria mientras se logra la reposición de volumen. Entonces, en esos casos uno podría iniciar el soporte vasopresor pensando en eso, perfundir cerebro y corazón, sabiendo que con esa vasoconstricción estoy hipoperfundiendo otras circulaciones como la esplácnica. Pero a la medida que voy reponiendo el volumen, uno lo que espera es que ese vasopresor se vaya disminuyendo. También en el paciente con trauma hay que entender que no toda la fisiopatología, la hipotensión o el estado de choque se debe a hipovolemia. En su gran mayoría sí, pero puede concurrir con otros tipos de shock. El trauma genera mucha liberación de citoquinas inflamatorias que llevan a shock distributivo. Entonces uno lo reanima con líquidos, pero alguno de estos pacientes no va a ser suficiente para garantizar presiones de perfusión sistémicas y en ellos va a ser necesaria la norepinefrina. La terapia transfusional también se divide en dos momentos. Una primera, que es cuando recién llega el paciente, donde de acuerdo a ese score ABC o al TRAS score, muchos scores que tratan de predecir terapia transfusional masiva, donde se aplican paquetes transfusionales a ciegas, de forma empírica. Las siguientes transfusiones, si es de glóbulos rojos, entonces dependerá de un hematocrito, que ya son unos más flexibles en cuanto a hemoglobina, se pueden tolerar hemoglobinas de fácilmente de 8, sin que eso represente una alteración en la entrega de oxígeno. Si es de plasma fresco, crío, plaquetas para la resucitación hemostática, entonces la terapia, lo ideal es dirigirla con pruebas de coagulación. Y mientras más rápidas y fiables, mucho mejor. En estas, las pruebas viscoelásticas ofrecen una ventaja enorme para tomar la decisión de cuándo y qué tipo de hemoderivado transfundirle al paciente. Bueno, muchas gracias por la asistencia.